Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Día a día, hoy jueves 18 de mayo. El tiempo sigue corriendo y la gente sigue esperando a ver qué se sucede. Y que alguien lo provoque, porque no son capaces de provocarlo. Es triste comenzar así, pero hay que darle gracias a Dios que Él no nos abandona. Hoy pues a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, y a través de Noticias MCN Venezuela Blog Pop y de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la app Zenor Player, de nuestros aliados de Noticias Sigatoca Venezuela, de Siempre Venezuela Siempre, allá en Colombia, en el norte de Santander, y de la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe, de la Urea allá en Europa, para la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África y toda Europa, y de GTTR allá en los Estados Unidos para toda Norteamérica, de igual forma a través del Twitter, Instagram, de todas nuestras redes, transmitimos este programa que lo hacemos con amor y por amor a Venezuela, desde la coherencia y desde la verdad, asistido de ella misma. Gracias por este nuevo día y bendiciones para todos los que nos siguen apoyando y seguimos creciendo la gran familia que se coloca del lado correcto de la historia libertadora, buscando la justicia y la libertad de este maravilloso pueblo y de los pueblos de la América, porque por ello también abogamos de venir de estas organizaciones criminales transnacionales que vienen oprobiosas, que pretenden seguir oprimiendo los pueblos de la América. Y si no, miren los migrantes los que sufren producto de esos trasnochados regímenes de izquierda socialista y algo más. Porque he dicho que nuestra lucha es existencial, nuestra lucha no es ni siquiera ideológica, es existencial, porque el mundo la geopolítica mundial está convertida en este momento en un desastre, envuelto en mentiras, en falsedades, en intereses personales, apartando al ser humano como tal y no importando el futuro del mismo. Y Venezuela es un reflejo de ella y la misma América como tal. Quiero comenzar el programa rápidamente en el día de hoy, jueves 18. Y quería comenzar con mi reflexión, como siempre, desde la espiritualidad misma, que dice algo así, el profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 2, podría ser. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, yo voy a referirme a Venezuela. No entiende mi pueblo, no entiende conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Wow, wow, wow. Quizás esta exhortación que hago es por apartar tus ojos y tu mirada de Dios para seguir a hombres, para seguir a personas, eventos, y no seguir las ideas, los idealismos, para no seguir a un Dios verdadero, pero también un pueblo que se volvió rebelde contra Dios, y eso es parte de las consecuencias que estamos viviendo por haber permitido que los injustos hayan gobernado, y por eso que un pueblo gime de tal manera. Solo podrá un pueblo alegrarse y contentarse cuando un justo verdaderamente alcance el gobierno, alcance gobernar a un pueblo con pero lleno de Dios, lleno de verdaderamente principios y de una formación clara de amor al servicio de los demás. Solo allí lo vamos a lograr. Pero tenemos que
humillarnos ante Dios, arrodillarnos, pedir perdón, pueblo venezolano, y entonces empezar a caminar por el camino verdadero que nos lleve a la libertad y la justicia. Haciendo las cosas de la misma manera no vamos a conseguir resultados diferentes. ¿Hasta cuándo decirlo? Entro en materia de una vez. Y esta en materia con dos temas fundamentales. Comienzo con el tema del Esequibo, que dentro de todo el circo electoral y de la bulla que exclaman los precandidatos y andan por ahí, que las primarias y los otros callados, etc., yo vengo diciendo que el tema de la defensa de la soberanía de Venezuela tiene que darse sin cálculos políticos. Muchos politiqueros no quieren opinar, llamados oposición, pero es que Venezuela no necesita el tema ese. El tema es un tema en la arena política. Pero en el tema de la soberanía tenemos que unirnos los venezolanos y pensar que no podemos seguir perdiendo territorio. Mire, desde el siglo XIX hasta la fecha nosotros hemos perdido el 44% del territorio original de Venezuela. Gran parte nos los quitó Colombia y tenemos en disputa el Esequibo y todavía tenemos la sombra del Golfo de Venezuela. Muchos me dirán, pero ¿para qué nos interesa ahorita? Si estoy preocupado para ver cómo consigo dinero para comer o el que está afuera está dedicado a otras cosas y ya se olvidó de Venezuela. ¿Será así? Ah, no, estoy esperando que llegue el candidato o la candidata para abrazarlo, besarlo y decirle estoy contigo porque ahora sí vamos a ganar la elección. Y mientras tanto el tiempo está corriendo y el Esequibo lo podemos perder. ¿A qué me quiero referir? Segunda excepción preliminar interpuesta por Venezuela. Oiga bien, Venezuela. En la disputa por la defensa del Esequibo, esta segunda vez la Corte Internacional de Justicia rechaza una excepción al solicitar que el Reino Unido sea parte del caso. ¿Se acuerdan que recientemente perdimos la primera, que fue objeto de cuando el régimen o los que representan al régimen en esa disputa por no tener el nivel y el profesionalismo claro de cómo se debe defender esto, perdieron la primera excepción porque ellos solicitaron, ¿no?, donde el objeto, y dijeron que la Corte Internacional no era objeto de competencia, no tenía competencia para entender el caso de la disputa del Esequibo. Lógicamente, ante eso hubo el rechazo, ¿verdad? Y admitió la demanda de Guyana y perdimos ese round. Ahora acabamos de perder otro con el tema de esta excepción preliminar porque no terminan de entender algo. ¿Qué se quisieron jugar? Bueno, si le pedimos a la Corte que haga parte al Reino Unido, pues inmediatamente el Reino Unido tiene que ir a cumplir sus obligaciones, porque ellos fueron los responsables en el siglo XIX del laudo arbitral en 1899 y que Venezuela fue producto de un engaño, estafa a Venezuela, porque Venezuela no fue parte como tal, porque el laudo fue, ¿quiénes participaron? El Reino Unido, y el representante de Venezuela fue Estados Unidos, unos representantes de Estados Unidos. No hubo representante directo de Venezuela en la época, y entonces se jugaron con eso, con un juez ruso que estaba en el momento, y para que fuera parte del Esequibo, parte integral del territorio británico. Eso fue en 1899. Pero resulta que en el laudo arbitral de 1966, que se llegó al acuerdo,
El artículo 8 fue bien claro. Oiga bien, fue muy claro que cuando Guyana, si lograra Guyana lograr la independencia, cosa que logró 3 meses después de que se firmó el acuerdo, se convertiría en parte directa del mismo acuerdo, ¿no? Eximiendo, esto no eximía al Reino Unido de su obligación, pero sí estaba clara que Guyana pasaba a formar parte del mismo ya, de la misma disputa, y que directamente podíamos resolver el problema de forma entre Guyana y Venezuela como tal, sin necesidad de que participara el Reino Unido. De hecho, el artículo 4 del mismo Acuerdo de Ginebra establece bien claro que Reino Unido no tenía ningún papel en el proceso de resolución de la disputa. No tendría que cumplir ningún papel en la resolución del conflicto. Pero entonces, como todo lo hacen tan mal este régimen y no quieren que nadie participe para resolver el problema, y la falsa oposición no quiere, porque podía que si se resuelve el problema, el mérito va a ser para el falso para el régimen. No, el problema no es ese, el problema es Venezuela, que si se siguen haciendo las cosas mal, pues mal no va a ir. Fíjese, mire lo que acaba de volver a pasar. ¿Por qué? Porque ese empeño de que participe el Reino Unido para cobrarle el error que cometió en 1899. El problema no es allí. Yo lo dije recientemente en varios canales de televisión regional y en este mi programa también. Señores, aquí las salidas están definitivamente de cara a la presentación de la querella o mantenerla dentro de la Corte Internacional. Es lo siguiente: mantenernos firmes en el Acuerdo de Ginebra. Claro. Y que resolvamos las cosas entre Guyana y nosotros. Segundo, porque hay hechos no solamente la historia, históricamente y judicialmente se conforma que esto es de Venezuela. Que la patraña jugada por el Reino Unido para venir a decir que era de ellos, cuando todos los antecedentes históricos demostraban que son nuestros, que es nuestro, porque eso era la colonia española y nosotros al lograr la independencia, pues eso era un legado nuestro, una sucesión nuestra de los venezolanos. Tú no tienes que ir a buscar otra cosa. No, voy a mantenerme contra Reino Unido porque ellos fueron los culpables del laudo arbitral. No, a ti te interesa el Acuerdo de Ginebra de mantener que no la disputas, que históricamente y jurídicamente el Esequibo es nuestro. Que ha tomado posesión Guyana y ha explotado algunas cosas, explotando minerales allí. Y entonces, pero estos se vinieron. ¿Saben por dónde se vino el régimen? Y los asesores del régimen para ellos. Y por eso volvieron a perder. Ellos quedaron diciendo que es que el problema es que el oro, ¿no?, vinculando al oro que está en Inglaterra, que tienen allá, las 36.000 toneladas, tienen que ver con la materia también del caso, porque ellos también nos tienen un oro reservado. Eso no tenía una cosa que ver con la otra, es una locura. Así seguimos caminando mal. Esa no es la vía. Por eso se les amerita asesores importantes de altura y no los improvisados que tiene el régimen, porque de lo contrario vamos a perder eso. Y hay que hablar de eso, todos los venezolanos, porque no podemos perder nuestro Esequibo. El Esequibo, yo sigo con la campaña. Mi mapa de Venezuela incluye al Esequibo. Este es un tema que voy a tratar más adelante con mayor profundidad y voy a hacer un ciclo de un programa semanal para poder hablar bien de esto, porque vamos a seguir en esto mientras que todo el mundo anda distraído, que esperando que hayan elecciones para resolver el problema, y el tiempo se nos está pasando. Ya perdimos otra vez y nos queda un round definitivo que los meses dentro ya casi prácticamente de 7 meses que tenemos que ir firme. Estos siguen haciendo las cosas mal y nosotros no queremos despertar. Me voy ahora con el tema de la muerte cruzada. En Ecuador, la disolución anticipada de los poderes legislativos diseñando para interrumpir el periodo de funciones
tanto el legislativo como el jefe de Estado, es decir, tanto el ejecutivo como la asamblea, como el poder electivo, se resuelve con algo que dicen ellos llamar muerte cruzada, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana. Y de una vez se convoca elecciones generales para la reposición de los cargos en acefolía. Y se resuelve con elecciones generales ante la grave crisis política y la conmoción interna. ¿Por qué quiero tocar este tema? Un antecedente por primera vez que se intenta, y no es golpe de Estado, porque la Constitución ecuatoriana lo establece, y Guillermo Lazo se la jugó magistralmente, pero prefirió convocar unas elecciones generales anticipadas que incluyan lo demás. ¿Por qué quiero traer eso a colación? Bueno, eso se hace en una democracia, que no es el caso venezolano. Si aquí se hubiese logrado hacer una muerte cruzada, que es lo que había que hacer aquí definitivamente, pero aquí la figura era otra, porque hay una usurpación del poder en Miraflores, ilegítimo, y desde luego en la Asamblea 2020, que ocupa el Palacio Federal, también es ilegal e ilegítima. Ahí había no solamente, ya la muerte estaba clara, hay una cefolía completa de poderes en Venezuela. Aquí cabe una elección general que incluya Asamblea Nacional y desde luego Presidencia de la República. ¿Por qué digo esto? Y me dirán, bueno, pero es que eso no es lo que van a hacer, ellos van a hacer todo lo contrario. Eso se sabe, pero hay que expresarlo. Aquí en este momento había que convocar unas elecciones generales, porque la pregunta viene por lo siguiente, por lo que estoy diciendo. ¿Cómo en un hipotético escenario que se realicen las elecciones ahora en agosto, en septiembre del 2024, cuando lamentablemente tenga que decir que le dé la gana al régimen ilegítimo, ilegal, usurpador, el dictador, convocar elecciones con el aval de esos que andan caminando por los pueblos y que sí, muy bien, les está yendo bien y está saliendo gente y los aplauden y los abrazan, los besan. María Corina le está yendo bien por los Andes, los otros cada quien en sus campañas, etc. Todo eso se ve bonito, pero qué bonito fuera eso verdaderamente en un proceso electoral transparente, verdaderamente democrático, que haya garantía. Sería, bueno, yo fuese uno de los que agarrara la bandera de Venezuela y ya estuviera también por allí caminando el país, disfrutando de un proceso verdaderamente democrático. Pero eso es mentira, es una falsa ilusión, porque viene el planteamiento, y no me quiero salir del tema para ganar tiempo. Señores, si en ese hipotético escenario gana, por ejemplo, María Corina Machado, bien sea con primarias o sin primarias, se va para el proceso presidencial, gana el proceso presidencial. ¿A quién le va a tocar María Corina juramentarse? ¿Ante quién? Ante la Asamblea ilegítima. Por ahí vi cuando dijo ella que no había pensado en eso. Pues vayan pensándolo los candidatos. Yo sé que del G4 para ellos es normal. No van a cometer el error que cometió Juan Pablo Guanipa por el Zulia, y por su error dejó que 4 años se perdieron aquí con un delincuente en la gobernación, como lo fue Omar Prieto, por no quererse juramentar ante la cual sí se sabía, ante la espuria Asamblea Constituyente. Sabíamos que era ilegal. Pero ellos participaron para que se dieran las elecciones de esos gobernadores en esa oportunidad que él ganó por un acuerdo, un preacuerdo que hubo en el apartamento de Leopoldo López, que tenía casa por cárcel, a cambio de que Maduro llevara a cabo la elección de la constituyente en la entonces, para que hubieran elecciones gobernadores. Y ese acuerdo estuvo ahí Manuel Rosales, Leopoldo López, bueno, toda esa componenda de delincuentes también estuvieron allí, a excepción de Julio Borges, que era presidente de la Asamblea Nacional por entonces, porque no estaba allí, pero por vía telefónica avaló eso, porque Maduro ya no iba a hacer esa elección constituyente. Al ver los resultados de semanas anteriores, del 16 de julio del 2017, cuando salimos 7.600.000 venezolanos y
planteamos en esa consulta pública lo que planteamos y que se propuso. Ahora bien, eso es historia, a la gente no le interesa ahorita, pero es que ese es el antecedente al cual venimos. Entonces, pero aquí sí seguimos en el camino de la ilegitimidad y la ilegalidad. Por eso hablé desde el siglo XIX. Y Bolívar fue bien claro cuando se expresó muchas cosas, porque sabía que esto venía para Venezuela. Ahorita andan sin rumbo y sin camino, soltaron el falso y andan por allí ofreciendo lo que es y lo que no es, pero dentro de un marco de una ilegalidad, una ilegitimidad. Después arreglamos. Pregunto, ¿ante quién se van a juramentar? Si se hubiera un escenario electoral y hipotéticamente gana o María Corina o cualquiera de ellos, ¿van a juramentarse ante dónde? Ante la ilegal Asamblea 2020, que ellos mismos también, y que nosotros no participamos en eso, y que ellos mismos también llamaron ilegítimo, ilegal, que es ilegítima e ilegal, y que están aprobando leyes de forma ilegítima e ilegal contra ellos mismos. Oiga bien, y ahora resulta, ¿ante quién se tendrían que, en ese escenario, ir a juramentar? Estoy pensando soñando despierto, como dice por allí, ¿no? Así como dice el filósofo del sur, que se mantiene soñando despierto antes de acostarse. Pues pensando en todo eso, ¿quién responde a esto? No, lo importante es que le ganemos y después vemos qué hacemos. Pero te vas a juramentar ante una asamblea ilegítima, que va a ser la piedra de tropiezo, porque la misma va a estar allí. Si en verdad te dejan llegar a Miraflores, va a ser tu piedra de tropiezo para que puedas administrar. Y bueno, a lo mejor te tocará entonces convocar una muerte cruzada, ¿verdad? Al estilo ecuatoriano, y después entonces volver entonces a ir a convocar unas elecciones generales, me imagino. Imagínate en el rollo que tenemos los venezolanos definitivamente y que no terminamos de despegar. Ojalá que estos puntos, más que el eufemismo y el emocionalismo que se tiene a través de una carrera loca, sin pensar en la verdadera independencia y libertad de este país, de esa nueva independencia, despierte a muchos. A lo mejor esto no les interesa a unos cuantos, porque están con sus gringolas colocadas, que es por allí el camino, pero es el camino errado. Si no, pregúntele a los delincuentes del régimen, que ya deciden, inclusive dicen a post populi, el Chapo del Furial, que no va a haber primarias porque ya va a haber el consenso entre Rosales y Capriles. Y ellos no han salido a desmentir eso, ni Capriles ni Rosales. Por todo lo contrario, ellos están de acuerdo con eso. Están negociando, chicos. Y eso es lo que están haciendo. Para ver cómo hacen. Ya entregaron a Guaidó. Ahora resulta que están negociando para ver cómo logran que le quiten la inhabilitación a Capriles. Eso es lo que están haciendo. Y ya están ofreciendo la cabeza de otros precandidatos para que también se dan eso, vayan al consenso y acuerden las condiciones definitivas con el régimen de lo que ha de venir. Esa es la verdad. Pero les duele, ¿verdad? Estas verdades. Ojalá que los venezolanos conscientes y capaces de entender esto reflexionen. Hace falta la muerte cruzada en el país para limpiar la casa. Por eso es importante un gobierno de transición. Tristemente, un hombre que perfiló y se proyectó para ello está callado. El doctor Humberto Calderón Berti. Está desaparecido en acción. Pero aquí vemos otros venezolanos que estamos impulsando ello para que no cometamos los mismos errores. Espero que hayan entendido hoy. No me voy a exignar más. Ojalá que lo evalúen, lo entiendan los entendidos y que Dios le dé sabiduría a quienes tengan que ser para poder nosotros realmente alcanzar la justicia y la libertad de este país. De lo contrario, se nos va a ir, años y generaciones resolver esta crisis. Ojalá que lo entendido sea así. No es un problema de emocionalismo,
No es un problema de que un candidato vaya y vea mucha gente frente a su gente, porque van a unas primarias. Cuidado, cuidado, que después la lamentadera y la quejadera va a ser mayor. Y el tiempo perdido, dice por ahí un viejo adagio, hasta los santos lo lloran. De verdad que sí. Y no más lágrimas para este país. Escuchen lo que leí ahorita. ¿Hasta cuándo? Más lágrimas, hambruna y necesidad para el país. Hasta aquí lo dejo. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Reflexiona. No pienses por el estómago. Empieza a actuar desde aquí, conjugado con este. Ojalá que así sea. Que Dios me lo bendiga. Feliz día. Y mañana traigo un programa bomba. ¿Oyeron? No te lo pierdas.